Bienvenidos una vez más a su programa En Evidencias. Estamos aquí gozosos en Cristo, ¿sí? Estamos gozosos porque nos permite una vez más, a través de esta pantalla televisiva, poder compartir verbo de vida, compartir el pensamiento de Dios para los creyentes, para los que creen en Él, el pensamiento de Dios para lo que tiene que decir el día de hoy a todo aquel que es de la fe, ¿sí? Que es de la fe. Hace algún tiempo hablábamos de la superstición y hablábamos de la fe, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? La superstición es una creencia que no es espiritual y la fe es una persona y la fe es Jesucristo. Entonces, cuando tú tienes fe por fuera, es una fe inmadura. Cuando tú tienes la fe de Jesús, es una fe que ha trascendido y ha salido de la, vamos a hablarlo así, de la niñez espiritual o de los rudimentos espirituales, porque dice, dejando ya la fe en Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tú ves a Dios fuera de ti. Al verlo dentro de ti, tú tienes la fe de Dios, porque Dios manifiesta su fe. Esa es la confianza. Por ejemplo, hay mucha gente que sin saber esto dice, por ejemplo, alguien fallece y alguien estaba en el sistema, por ejemplo, llevando la obra que él cree que es la de Dios y nada más con el hecho de crearse un sistema de manos de hombre, del sistema de hombre, de jerarquía, de organización de hombre, están fuera de la fe. ¿Por qué? Porque de la fe madura estamos hablando, porque tienen la fe por fuera, ¿no? Por eso buscan a Dios por medio de templos, por medio de sacrificios, por medio de ayunos, de vigilias, por medio de maltrato al cuerpo, dice el apóstol Pablo. A la verdad tienen algo de reputación, pero no tienen ningún poder contra los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, cuando tú pasas a entender que todo está dentro de ti y que lo tienes todo en Cristo, ¿sí? Tienes esa búsqueda interna porque romper el velo es romper su propio cuerpo y entrar al lugar santísimo que es la presencia de Dios en nosotros. Es una presencia que está, es una presencia que está, lo hayas entendido o no lo hayas entendido, es una soberanía en la cual Dios, por medio de haber vencido, de haber destruido el hombre de pecado, el que lo provocaba, Satanás en la cruz, el haber destruido las maldiciones, haber destruido los preceptos que estaban en contra de nosotros, haber destruido los demonios y haber destruido todo a través del sacrificio perfecto de la cruz, él legalmente puede estar en cada hombre que nace después del sacrificio perfecto de la cruz. ¿Por qué? Porque ya legalmente él venció. ¿Qué sucede? Que a la gente se le dio un conocimiento del antiguo pacto y el antiguo pacto dice que Satanás anda como león rugiente, pero el nuevo pacto dice que todas las cosas son hechas nuevas y que Jesucristo venció, destruyó al que tenía el imperio de la muerte y esto es al diablo a través de la muerte de su propio cuerpo. O sea, Dios se proveyó un cuerpo en Jesús y murió, resucitó, ¿sí? El cuerpo para darle destrucción a ese cuerpo de pecado, a ese cuerpo de maldad. Por eso de pronto hoy tú entiendas que ya eres perdonado, ¿sí? Que estás actuando en mala conciencia. ¿Por qué? Porque no has renovado la mente a la mente de Cristo y estás pensando en tu propio ego, en tu propia mente formada por la cultura, formada por, por la cultura, por la educación y todas esas áreas, ¿sí? En la que tú en tu entorno aprendiste a andar a espaldas a Dios. Por eso te cuesta tanto poder reconocer primero quién eres. Recuerde que aquí hablamos de una identidad eterna que somos, que está en nosotros, ¿sí? Que nos habita ya, está establecida. ¿Por qué? Porque al haber vencido legalmente a través del sacrificio de la cruz, te hace acto para que Dios te pueda habitar. ¿Qué sucede? Dios está como observador en aquellos que andan en deseos engañosos y en mala conciencia, generando pues el engaño de la maldad, ¿sí? ¿Sí? O la ausencia de Dios en sus vidas.
pero no es porque Dios no esté. Dios ahí está como observador, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hablaba con alguien, un gran amigo, y él dice, mire, estoy pasando por un momento difícil y yo a veces veo a la montaña y quisiera estar allá, viviendo y no saber de nada, ¿sí? Entonces, es la mente de él, ¿sí? Recibiendo un mensaje de la mente de Cristo. Cuando vemos la montaña espiritualmente, en las figuras comparativas de la palabra, significa oración, ¿sí? Y quisiera estar allá, sin saber de nada, ahí con Dios, ¿sí? Entonces, y yo le explicaba muy humildemente, porque todo se hace con amor para poder transmitir el mensaje de Dios. Si el mensaje de Dios tiene arrogancia, no viene del cielo. ¿Sí? Si tiene jactancia, no viene del cielo. Si tiene humillación, no viene del cielo. ¿Sí? Tiene que decirse algunas cosas que van a sonar un poco duras para las estructuras religiosas y para las personas que andan en malos deseos, en deseos engañosos, queriendo hacer el mal porque no son capaces, dice la Escritura, que no son capaces de hacer el bien. ¿Por qué? Porque no les ha venido Cristo. Y no es que Cristo no esté, no se les ha despertado el temor de Dios. Tienen temor a Dios porque les da miedo hacer algo y que Dios les cause venganza o algo, ¿sí? Pero no tienen el temor de Dios, que Dios teme hacer algo indebido, ¿sí? Ahora, entonces ese pensamiento de estar a esa altura de la montaña, a esa altura con Dios a solas, es tu mismo templo, porque tú eres el templo del Espíritu Santo, queriendo estar en esa común unión en Cristo, porque esa oración que somos, dice, mi casa será llamada casa de oración, o sea, nosotros somos un estado de oración continua, ¿sí? Que va renovando el entendimiento, que no se acomoda al entendimiento del mundo o de la mente natural o la mente común que piensa una sola cosa, sino que se reestructura o se renueva la mente de Cristo. Entonces yo le explicaba a mi gran amigo que esto es un anhelo de poder encontrar esa paz que tiene Dios, ¿sí? Porque estamos siendo ausentes de esa paz. Entonces esa paz que tiene Dios es un estado elevado dentro de sí mismo de oración sin cesar, conociendo que somos el Espíritu, confesando el nuevo pacto, confesando las bendiciones que tenemos en lugares celestiales, que ya tenemos, ¿sí? Claro, esto se vive en una vida nacido de nuevo, ¿no? Una persona que entiende, comprende y ha nacido de nuevo, creyendo que es el nuevo hombre creado según Dios, el cual es amor, ¿sí? El cual es amor. ¿Por qué la gente de pronto no entiende esto a profundidad? Porque vive del ego, le quiere enseñar a su propio yo caído terrenal que ame, no puede amar, no puede ser fiel, no puede ser honesto, no puede ser sincero. Se puede cohibir por un mandamiento de legalismo, de la carne, no hacer algo pero no es porque le nazca, sino porque tiene miedo. ¿Sí? Dice que las cosas espirituales al hombre carnal, ¿sí? No habla de carnal como algo despectivo, ¿no? Sino como alguien que en su mente no piensa como Dios piensa, ¿sí? Que no tiene ese conocimiento. Ahora, ese estado de oración interna individual es un estado que nos eleva a esa posición que es la oración y que simboliza una montaña. Vamos a un corte comercial y venimos nuevamente y seguimos conversando de esta palabra maravillosa. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este segundo segmento de su programa en Evidencias. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra de Dios. La palabra de Dios, escúcheme algo importante, ¿no? Dice el profeta Jeremías, anunciando el nuevo pacto, dice, y en aquel día yo pondré mis leyes, ¿sí? en sus mentes y las estableceré en su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el profeta ya anunciaba que este nuevo pacto le servimos a Dios con la mente. ¿Sí? Aquí Dios escribe en la mente. ¿Y qué escribe? Mucha gente
cree que él escribe los mandamientos de Moisés y se lo escribe aquí ya así en la cabeza. No, la ley fue hasta Cristo. Él que escribe, Pablo le llamó a eso la sabiduría oculta, que solo hablan unos pocos que han alcanzado madurez. Entonces eso es lo que escribe, la sabiduría oculta de Dios, el misterio que ya no está velado para los que han alcanzado madurez espiritual. Por eso es importante salir de los rudimentos. Aquí hablamos eso con mucho respeto, porque dice eso haremos si Dios lo permite. Entonces, si Dios te permite salir de esos rudimentos, Dios comenzará a escribir, ¿sí? Comenzará a escribir en tu mente, que es esos misterios de la sabiduría oculta que escribe. Dice cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido a corazón de hombre, son las que yo tengo preparadas para los que me aman. Entonces, en ese misterio, revelando esos misterios, la persona no necesita depender de alguien que se los revele, sino la mente de Cristo va accediendo y le va abriendo el ojo del entendimiento. Esto que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de ese tiempo que estaba formando, le dice, yo sé que ustedes aman a Dios y sé del amor que tienen de la fe en Jesús, ¿sí? Pero yo voy a pedirle a Dios que abra los ojos del entendimiento, porque es muy bonito ese amor, esa fe, pero no tienen el conocimiento pleno de lo que es eso que Dios escribe en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que escribe Él? Esa sabiduría oculta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño en nada difiere al esclavo. ¿Y qué significa esto? El que es niño espiritualmente todavía sigue siendo esclavo de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque está en los rudimentos y dice, vamos a lo perfecto, abandonando los rudimentos de la doctrina de bautismos, de la fe en Dios. Aquí quiero aclarar, no es porque no tenga fe, sino que para dejar el rudimento tienes que pasar a tener la fe de Dios, reconociendo que Dios está dentro de ti, no por fuera, ¿sí? No está en un templo, tú eres la habitación continua. No es que Dios viene y se echa un baño, duerme un rato y sale y se va, no. Tú eres Él, ¿sí? El propósito de esta vida es que tú entiendas y recuerdes que tú eres el mismo, ¿sí ve? Expresando amor. Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, ¿sí? ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. Pero uno debe expresar ese amor de Dios entre hermanos, ¿sí? Dice procurar la paz, ojalá con todos. O sea, cuando dice procura, no está diciendo que eso es facilito, es difícil. Sí, pero dice procura. O sea, de tu parte procura la paz. Eso es lo que está aconsejando el consejo apostólico, ¿no? Hay algo importante, ¿no? En estos días escudriñaba algo de los proverbios y dice que el sabio consejo ordena los pensamientos, ¿no? Entonces, como ahora el evangelio, el solo evangelio, es el que está en esta sabiduría oculta de estas 14 cartas que el apóstol perito arquitecto que recibió de la predicación de Jesucristo, ¿sí? Porque le dice, en tanto yo me apareceré a ti. Entonces cada vez que se le aparecía revelación, él procuraba escribirla, no sabiendo que eso iba a quedar para hoy, pero él había llevado la fe a muchos lugares y enviaba cartas a Gálatas, a Éfeso, a diferentes áreas que eran poblaciones gentiles donde dice que Él exaltará tu nombre, su nombre. Ahora, ahí escribió lo que Él recibió en la mente de Cristo, porque en ese momento no había esta tecnología donde usted disfruta de un video a través de una plataforma televisiva, en este caso el Canal 21, ¿sí? Aquí en el estado Táchira, y de pronto usted le llega a cualquier lugar donde Dios tenga bien llevar esta humilde o esta palabra que queremos, que dice que no vuelve vacía, primero que todo, y segundo que penetra hasta lo más profundo y hasta los tuétanos, ¿sí? Ahí donde está la médula que produce la sangre, y Dios por la palabra te haga una transfusión a esa nueva criatura que ya eres en Cristo. Entonces, no había esa tecnología, y cuando Pablo decía cuánto he querido que vean mi rostro, era porque si no lo veían no podían oír
el evangelio del reino. Entonces él quería ir allá, dice, me he sido estorbado, algunas cosas me han sucedido y no he podido ir, muy pronto estaré con ustedes. Otras veces, él no hablaba de sus prisiones, pero decía que cayó preso varias veces, él ahí le daba tiempo de escribir. Entonces a veces Dios le daba esos breaks de prisión a causa del evangelio, ¿sí? No a causa de deseos engañosos o a causa de situaciones indebidas. A causa del evangelio, ¿por qué? Porque en ese momento era muy perseguido el evangelio, muy perseguido. O sea, eso dice que él, la amenaza de muerte, pues la sentía en el cuello, claro, porque muchos hasta pactaron, hicieron pacto entre ellos para poderle dar muerte, otros consentían su muerte porque lo que el apóstol revelaba era la gloria de Cristo, sí, la gloria del Mesías, la gloria de Jesús resucitado. ¿Sí ve? Cuando usted lee al apóstol Pablo, usted lee que tiene cosas profundas que son contrarias a las que enseñó Jesús en los días de su carne, antes de la cruz, porque Jesús le enseñaba a los judíos, ¿sí? Y a los judíos era una cultura que él tenía que cumplirle las promesas anunciadas por los profetas de la antigüedad. Por eso el apóstol Pablo dice, la salvación viene por los judíos. ¿Por qué? Porque de ahí viene el linaje de Jesucristo. Pero Pablo dice que no hay que conocerlo según la carne, sino según la resurrección y la gloria, el misterio que se le fue revelado a él como perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ese perito arquitecto, ¿qué quiere decir? El que tiene el fundamento de la verdad de Cristo. El que te dice que ya no vives tú, sino Cristo vive por ti. El que te dice que a través de la gracia, ¿sí? Que a través de Cristo, el que resucitó, vino la gracia y la verdad. ¿Sí? El que te dice que el que resucitó, resucitó Él y te puso en Él y te hizo Él, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Es tremendo. Sí, por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha es contra huestes, ¿sí? Que se arrojan, que se alojan en lugares celestiales en la mente. ¿De quiénes? De los que no creen. ¿Sí? Entonces, a través de la palabra que labra, la palabra que ejecuta, que no vuelve vacía, se van venciendo esos argumentos. Entonces vamos a un corte comercial y continuamos acá con lo que el Espíritu quiera anunciar. Gracias por continuar con nosotros. Agradecido de Dios porque usted está ahí, ¿sí? De pronto yo estoy mirando aquí una cámara físicamente, pero Dios está mirando a aquel que tiene la necesidad de oír, que en sí mismo es la habitación de Dios y pasa a ser el templo, el cual pasa a ser un solo espíritu con Dios y pasa a ser Dios manifestado a través de este cuerpo en amor. ¿Sí? Dice la Escritura que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces el creyente Abraham, antes de recibir la circuncisión, él creyó sin ser circuncidado. ¿Y eso qué significa? Para que sea padre de todos los gentiles, dice. Entonces todos los gentiles es toda la humanidad que no nació en Israel. Y luego se circuncidó como señal para ser padre de los judíos. ¿Sí? Según la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham tuvo fe sin obras, porque a él no se le contó lo que hizo de las obras por fe. Entonces usted tiene fe y no se le cuenta como salario, sino se le cuenta como deuda. O sea, usted tiene fe y Dios sabe que no se está justificando porque por las obras del bien o del mal, sino usted está creyendo. Y esa fe hace que usted despierte, ¿sí?, a tener la fe de Dios y la vida de Dios se manifiesta. Lo que la vida de Dios se manifiesta, todo lo que no es tuyo, todo lo que te ha engañado la mente natural, el egoísmo, la maldad, hacer daño, mentir, destruir con palabras, con actos, con hechos, sale de ese engaño, porque es un engaño. Es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque en la cruz fue destruido el hombre de pecado.
¿sí? Entonces, en estos días tuve una conversación muy importante con alguien que estimo mucho y hablábamos de que el pecado en el antiguo pacto significaba errar el blanco, ¿sí? ¿Por qué digo en el antiguo pacto? Porque en el nuevo pacto no hay pecado. Hermano, ¿usted cómo va a decir que no hay pecado si mire? No, son deseos engañosos y es la multiforme forma de hacer maldad que se ha multiplicado. ¿De acuerdo a qué? A que no se predicó la verdad del Evangelio. Entonces, por eso es una sabiduría oculta. ¿Por qué oculta? Porque, voy a decirlo un poquito jocosamente o profundo, porque conocer a Jesús antes de la cruz según la carne es el velo que no te deja ver a Jesús resucitado y en gloria, que venció en la cruz a Satanás, el pecado, ¿sí? Las maldiciones, que destruyó todo eso para siempre. La palabra destruir, eso lo hemos dicho muchas veces, la palabra destruir es aniquilar para siempre y sin memoria. La mente de Cristo, que fue la que resucitó en gloria en Cristo, no tiene memoria de eso porque ya lo venció. Por eso también decimos que cuando tú ofendes a un hermano, la mente de Cristo no entiende que usted está ofendiendo a otro, sino que se está ofendiendo a sí misma. Es como si no se amara a sí misma porque la mente de Cristo solo ve a Jesús en todos. La mente de Cristo solo se ve ella en todos. Es algo que usted tiene que aprender a ver como Dios ve. Por eso dice, a nadie conocemos según la carne. ¿Sí ve? Y si a Jesús conocimos así, ya no lo conocemos así. Eso le trajo problemas al apóstol Pablo, claro, sobre todo con los apóstoles que fueron escogidos antes de la cruz en muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús en los días de su carne hablaba sin tiempo, o sea, él no estaba sujeto al tiempo. Por eso él decía antes de ir a la cruz, voy a ir al Padre, pero él estaba ahí con ellos. Pero él estaba hablando, voy a ir al Padre después de que resucite, ¿sí? Luego decía, las palabras que yo he dicho ya los ha limpiado, pero si no había ido a la cruz físicamente, no había limpiado a nadie. Entonces, ¿de qué estaba hablando? De cuando resucitara y fuera al Padre y todo volviera a ser como antes. Porque él le dice, cuando resucitas, Padre, dame la gloria que yo tuve desde el principio, ¿sí? Luego decía, mira, Abraham habló de mí. Entonces lo veían según la carne y decían, tú no llegas a 50 años y vas a decir que Abraham habló de ti. Mátenlo. O sea, él provocaba ese encuentro, porque ¿qué sucede? Los judíos manejaban la palabra, se les dio la palabra, la salvación, pero ellos no tenían la revelación de esa palabra. Fue la mente de Moisés y todo se cita a Moisés todavía hasta el día de hoy. Y bueno, de todas maneras, ellos están en el plan de Dios. Dice Pablo, lo que ellos enseñan, eso los hace enemistad para el evangelio de la gloria que es después de la resurrección, porque ellos hablan según la ley de Moisés y Pablo habla según la ley del espíritu de vida, ¿sí? Del espíritu de vida. ¿Por qué? Porque Pablo habla claramente y dice, la ley fue hasta Cristo, fue una ley añadida que no perfeccionó a nadie, pero ahora sí perfeccionó, porque dice, nos hizo perfecto con un solo sacrificio para siempre. Recordemos que Dios no va a volver a venir a morir por pecados, ¿sí? Por eso si tú hoy estás entendiendo que eres perdonado, no estás siendo perdonado hoy estás reconociendo tu perdón, ¿sí? Hoy estás reconociendo que tienes que reconciliarte con Dios, pero tú estás perdonado, ¿sí? No solo en el efecto físico del sacrificio perfecto que hizo Jesús hace más de 2000 años, sino que Él ya había consumado toda la obra antes de la formación, ¿sí? Yo a veces le hablo mucho a una gran amiga y hermana, y le digo que Dios se grabó como una serie de Netflix, ¿no? Una serie de Netflix primero y luego dijo, bueno, ahora sí, lancémosla. ¿Sí? Entonces Él ya conoce todo, Él ya conoce que tú eres más que vencedor, Él ya conoce que estás limpio. ¿Sí? Muchos apóstoles no lo entendieron, porque te mandan a que al que venciere le daré, pero el apóstol Pablo en la gloria de Jesucristo, la predicación de Jesucristo dice, somos más que vencedores.
¿sí? En un lado te dice, no, esto tienes que añadirle al conocimiento, añadirle, y resulta que la sabiduría es predestinada, es una sabiduría que se despierta. Entonces Cristo, la sabiduría de Dios, no está aprendiendo por afuera, no se le añade por afuera, porque añadir por afuera vendría siendo por fuera, ¿sí? Pero tú estás completo. Cuando entiendes quién eres en Cristo resucitado. Por eso el velo que se le dijo a Pablo, no conocemos a nadie según el velo de Jesús en la carne. Ni a Jesús lo conocemos así, sino ahora lo conocemos como resucitado. Entonces la sabiduría predestinada se despertó en un hombre llamado, en, llamado en hebreo Saulo de Tarso, llamado en latín y en latín Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, fui escogido desde antes de la fundación del mundo, predestinado, apartado del vientre de mi madre. ¿Para qué? Él dijo, todo lo que he hecho hasta hoy lo tengo por basura. Entonces, ¿qué? Él era el mejor estudiante según el sistema de la religión que imperaba en ese momento. Sí, de la religión que imperaba en ese momento. Ahorita es el engaño que impera en el sistema pseudo judaico, porque se guardan rituales judíos en un pacto nuevo, donde todo es hecho nuevo, pero nadie ha entendido. Creen que volver a la senda antigua es hacer las fiestas que se hacían antes del sacrificio perfecto. Y resulta que hay que ir es al principio, ¿sí? Al tiempo cero de la mente de Cristo para recordar quiénes somos. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es recordar que somos Dios manifestado aquí en la tierra por el conocimiento de la revelación de la gloria, de la predicación de Jesucristo dada al apóstol Pablo y que forma la mente de Cristo que comienza a darte esa información. O sea, Jesús, tú eres el acceso de Jesucristo a la tierra. ¿Sí? Tú eres el acceso. ¿Cómo? Creyendo primero por fe, no por obras, no porque tú hagas, sino por fe. Por fe, creo por fe, porque soy de la familia de la fe. Entonces, la familia de la fe, lo primero que entiende es que está muerta al pecado. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos acá el próximo segmento. Ese segmento queremos pues aprovecharlo un poco más. Siempre agradeciendo esa humildad para poder oír, ¿sí? Para poder oír, ¿sí? Para que venga la fe, porque el oír viene por la fe y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría que Dios escribe en nuestra mente, en nuestro corazón, es esa sabiduría oculta. La palabra de Dios no es la letra, porque la letra mata. La palabra de Dios es la sabiduría, el espíritu de esa palabra que se hace vida en cada uno de nosotros. Hablaba con alguien en estos días que me decía que por qué no se da consejo a parejas, por qué no se usa los talleres de familia, porque Jesús nunca hizo un taller de esos. No, pero que mire que la psicología, eso es la psicología que quieren meter con el evangelio, pero no es lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata? De revelar el misterio por la mente de Jesucristo para que la persona tenga esa madurez espiritual y ese misterio le sostenga en vida. ¿Sí? Que viene una prueba, pero usted que es sostenido y usted ha vencido porque sabe, tiene la confianza de que Dios opera a través de usted. De que usted mismo es esa vida que estaba oculta en Cristo y en Dios. Usted mismo es esa vida. Cuando Dios dice, no me negaré a mí mismo, está diciendo que Él en ti se va a tomar y te va a levantar a esa vida nueva del Espíritu, que es el hombre creado según Dios, que es el Señor Jesucristo. Entonces, la única salvación, ya somos salvos, ¿sí? Salvos. Ya somos salvos. El de fe ya es salvo. El de fe, el de la fe de Jesús. ¿Sí? La misma fe de Jesús, teniendo a Jesús adentro y conociendo quién es en la eternidad. Usted es la vida Jesús. Yo soy la vida Jesús. Conociendo eso, usted es salvo. Pero dice
¿Para salvarnos de qué? Del día a día. Tú tienes un día a día, entonces Dios tiene ángeles a tu servicio por medio del pacto nuevo. ¿Sí? Entonces, ese pacto, respetándolo, conociéndolo, estando alineado con ese pacto nuevo que fue firmado por todo el derramamiento de la sangre y no la pisoteamos porque creemos por la fe, esa sabiduría oculta que es lo que hablan los que han alcanzado madurez. ¿Y qué es? Hermano, no hay pecado. El hombre de pecado está muerto. Tú estás muerto al pecado. Pero ¿cómo es posible? Tú estás muerto al pecado. Dice Pablo, convénzanse, convénzanse. Entonces usted tiene que convencerse que está muerto al pecado. Y un muerto nada siente deseos de hacer nada indebido, porque practica el temor de Dios. ¿Y qué teme Dios? Hacer algo indebido. ¿Sí? Eso teme Dios, hacer algo indebido. Estás muerto al pecado. Hermano, no hay demonios. No, pero yo he visto cómo se revuelcan. Eso es un engaño porque por no haber creído la verdad, Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso es que ellos siguen haciendo eso porque ellos creen esa mentira. Y no es porque Dios los engañó. Dios le dio poder al engaño que ya tenían. Entonces le da poder a ese engaño para que ellos... Sí, eso se llama la apostasía, es parte de la apostasía. Es parte de errar el blanco. Ahora decir que hay pecado después de la cruz, mire, esto va a sonar profundo. Decir que hay pecado después de la cruz es errar el blanco. Porque ya no hay pecado. Si yo digo que hay pecado, ¿sí? Estoy negando que el sacrificio fue perfecto. Estoy negando estoy pateando el sacrificio. Estoy pisoteando la sangre de Cristo. Decir que Satanás anda como el león rugiente, estoy pateando la muerte de Cristo porque dice que lo venció a través de la muerte en la cruz para quitarle el imperio que tenía el que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, para destruir, la palabra destruir es aniquilar para siempre. Hermano, entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque vino la apostasía y se llenó la tierra de apostasía, de la mentira, del evangelio del error, el cual promocionó el tropezadero llamado Pedro. ¿Sí? El tropezadero llamado Juan, el tropezadero llamado Santiago, que es el mismo Jacobo. ¿Sí? Porque Pablo les expuso el evangelio de la gloria. Entonces ellos no es que no sabían qué estaban haciendo, no quisieron no quisieron creer lo que se cree, lo que creía el apóstol, lo que creemos en lo que se dice en esa sabiduría, que la cruz sí fue el sacrificio perfecto, glorioso, que destruyó todo ahí, lo que estaba en contra de poder tener una vida perfecta, una vida santa, una vida, la misma vida de Dios. Porque Dios se hizo un cuerpo para poder disfrutar. Entonces, en el que está dormido haciendo los deseos engañosos de la mente y de la carne, haciendo daño y viendo cómo destruye, cómo daña, cómo hace esto, cómo engaña, cómo... Sí, son deseos engañosos. Usted está obrando en base a un engaño que aprendió en una identidad falsa que le dieron desde niño, porque tú no eres como te llamas aquí en la tierra, tú no eres eso. Tú eres una identidad eterna llamada Jesucristo, que tomó un cuerpo, ¿sí?, para tener una experiencia, pero al tomar el cuerpo tuvo amnesia y no recuerdas quién eres en la eternidad, porque no eres un cuerpo temporal de 80, 100 años. Eres un cuerpo celestial, eterno, autoexistente por los siglos de los siglos, porque en Dios somos uno. ¿Sí? Entonces todo lo que está en contra de ti mismo es esa mentalidad que has recibido y has formado en un sistema religioso, económico, político, cultural, social, un ambiente, un entorno que te enseña a mentir, que te enseña a hacer lo indebido, que te enseña a las obras caídas de la carne, ¿sí? El egoísmo que tiene, esto es mío, ¿sí? Pero resulta que Dios está en un estado donde todo es de todos.
porque todos se comparten, ¿sí? Ahí no entra el dinero, porque el dinero, si tú no lo tienes, por ejemplo, en Cristo tenemos salud, ¿sí? Eso es porque destruyó la enfermedad y dice, se llevó todas nuestras enfermedades por la muerte y la resurrección en la cruz. Se las llevó, no están. Pero a ti te programan para enfermarte porque necesitamos que usted pague para poder ser curado. Pero Dios ya pagó. Y eso es la fe. ¿Sí? Agradecemos a la medicina también. No estamos diciendo que no. Pero hay una fe que te ahorra todos los gastos. ¿Sí? Y tú haces una fortaleza en esa fe y tú disfrutas esa salud. ¿Sí? De ese bienestar, esa paz, ese gozo en el Espíritu. Esa vida Jesús. Confesamos que tenemos la vida de Jesús porque es una realidad. Es una realidad. Yo ya no me conozco según el hombre terrenal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre terrenal anhela las cosas terrenales, pero el hombre espiritual anhela las cosas del Espíritu. Y así mismo te tienes que conocer tú mismo porque es una realidad que simplemente tú no habías oído o no habías comprendido o estás comenzando a oír para poder comprender más adelante, pero tú no eres el nombre terrenal que te dieron, tú eres el nombre celestial, un pueblo escogido, hecho y formado para mi nombre, dice. Y el nombre, ya sabemos, el apóstol, perito arquitecto de la iglesia, dijo, sobre todo nombre es Jesucristo. Entonces ese es tu nombre celestial porque esa es tu identidad. Un nombre es identidad, ¿sí? Identidad. Entonces, así como tienes una identidad falsa terrenal, yo te estoy diciendo la verdadera celestial. Tu nombre sobre todo nombre. Por eso ese es el único nombre escrito en el árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Jesucristo. Entonces esa era la vida que estaba escondida. ¿Cómo? Por medio de misterio. ¿Sí? Los profetas hablaban, anunciaban, pero ellos no revelaban el misterio porque no era el tiempo de revelarlo. El tiempo de revelar el misterio es hoy. ¿Por qué? Porque Pablo escribe el misterio, pero él no pudo verlo desarrollado. Entonces lo escribió para este tiempo, para que el que tenga la mente de Cristo, ¿sí? Porque dice el que edificar encima del fundamento que yo puse. Ese otro que edificará, dice. ¿A quién edificará? A los que son de fe, a los que tienen la fe de Jesús. ¿A quién edificará? A la amada, a la iglesia. ¿A quién edificará? A los que creen para que sean maduros espiritualmente y comiencen a entender los misterios de los cuales estaban ocultos, pero ya no está oculto porque ya sabe que tú mismo eres esa vida celestial llamada Jesús, o ese nuevo hombre creado según Dios que es Jesucristo, o ese varón perfecto que habla las cartas del apostolado y la gracia en Pablo, y ese hombre varón perfecto, esa estatura, es Jesús en sí mismo, resucitado y glorificado, y venciendo ya, habiendo vencido ya. ¿Sí? Entonces, es muy importante poder comprender estas cosas. Lo estamos tratando de decir, no estamos creyendo que estamos diciendo cosas imposibles de comprender. Tu mente ya está preparada para recibir toda esta información. Vamos a un corte comercial y continuamos. Continuamos en este último segmento de su programa en Evidencias. De verdad agradecido infinitamente de Dios que eres tú mismo y que habita en cada uno de nosotros, porque el que está en Cristo es Cristo. Él es la única vida existente. Por eso dice, no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni somos de Pablo, ni somos de Pedro, ni somos de Cefas, de Apolos, ¿sí? Sino está hablando de que hay una sola vida, ¿sí? Somos la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, hablando de que soy griego, no hay filosofías de hombres, ¿sí? No hay entidades, no hay, vamos a decirle así, no hay nacionalidades. Hay una sola celestial. Tú has adquirido la ciudadanía celestial cuando tienes la fe de Jesús, ¿sí? Ya no viendo a Jesús por fuera, sino sabiendo que tú mismo eres Jesús y manifiestas su vida. Tú has adquirido la ciudadanía del cielo. Esa ciudadanía no tiene
mapas limítrofes, ni tiene una nación que se llame así, otra nación que se llame así, no tiene diferentes presidentes, reyes, no, tiene un solo Señor, un solo organismo vivo llamado Jesús. Esa ciudadanía te va a demandar. ¿Te va a demandar qué? Te va a demandar, Pablo dijo, y Dios pone necesidad. Entonces te va a demandar necesidad de extender esa ciudadanía del cielo en otras personas para que puedan adquirir esa nacionalidad o esa ciudadanía celestial que ya tienen desde la eternidad. ¿Sí? Porque dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos apartó desde el vientre de la madre y estamos aquí anunciando por la fe. ¿Sí? Por eso es sabiduría oculta, porque no tiene la lógica que la gente dice que lógica. No, yo nací aquí, aquí soy y soy de aquí. No, tú eres del cielo. Y del cielo no tiene que ver con longitud después de las nubes, de una posición, no, tiene que ver de una estatura de entendimiento espiritual, el cual es el Espíritu de Dios en ti, ¿sí? Pablo decía, para que sean llenos del conocimiento. Entonces, cuando él decía eso, estaban diciendo, para que sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque siendo conocidos por Dios es la llenura, porque Él lo llena todo en todos. ¿Sí ven? Él lo llena todo en todos. Entonces aquí estamos compartiendo esas cosas. ¿Por qué? Porque la mente, tu mente, escúchame, tu mente está preparada para esto. Dios de la multiforme gracia en toda la tierra está hablando esto mismo. ¿Sí? Dios no está hablando ahorita, el sistema habla de levantar templos con las manos y con bloquecitos y con piedritas y hacer un altar físico y ir allá a decir que esa es la casa de Dios. Dios no habla de eso, Él después de la cruz ya no habla de eso. Él se lo dijo a la samaritana, ni en tu monte ni en este monte. Vendrá un día en que adoraremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque somos espíritu y la mente de Cristo es la verdad. Entonces, ¿qué significa adorar en espíritu y verdad? Vivir la vida de Jesús relacionada con el Evangelio de la gloria de Cristo resucitado. ¿Sí? Y confesándolo, lo creo y lo confieso. Tengo la vida de Jesús. Confieso que soy la vida de Jesús. Confieso que todo obra para bien. Confieso que tengo la paz de Dios, porque si tengo el temor de Dios es porque Dios está en mí, también tengo su paz. Recuerde que el temor de Dios es que Dios teme hacer algo indebido. Dios no tiene miedo. ¿Sí? Cuando habla de temer es no hacer algo que no deba hacer. ¿Sí? Algo indebido. Entonces cuando tú no haces nada indebido, tú lo estás practicando. Por naturaleza. ¿Sí? Pero necesitamos que tú recuerdes, dice, porque el Espíritu les recordará todas las cosas. Entonces ese trabajo del Espíritu a través de este servidor es recordarte quién eres, porque tu principal objetivo en la tierra es recordar quién eres y tú mismo eres Jesús resucitado en la tierra, porque Él es el único que resucitó y todos en Él. ¿Qué significa? El que está en Cristo es Cristo. O sea, tú no eres un ser individual de Dios, tú eres un solo espíritu con Él. Hay un solo espíritu, por eso Dios es uno mismo. Cuando lo forma al estado de varón perfecto, Él se manifiesta. Esto no es arrogancia. Muchos oirán esto y ¡qué arrogante! No es arrogancia, es una realidad. Es una realidad. Por eso ¿cómo dice? El que sale de mí no tiene parte conmigo, porque todos somos Él. Por eso dice, yo lo lleno todo en todos. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Allá donde fui, al paraíso, al tercer cielo, oí las palabras inefables de Dios, escuché, de Jesucristo mismo me enseñó. Imagínense esto. Pablo fue, porque Pablo escribe en el misterio de la gloria, escribe, Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Pablo fue a buscar a los tres. Ah, hola Jesús, ¿y tu padre? ¿Cuál padre? Yo soy Dios que me proveí un cuerpo en la tierra y anduve entre ellos. Y ahora vivo dentro de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces imaginen la sorpresa del apóstol. Uy, ¿sí? Al decir, grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Jesús es Dios resucitado. Entonces,
todos esos misterios los oyó el apóstol ahí. Por eso le digo, ¿qué será errar el blanco? Si no hay pecado porque el sacrificio fue perfecto para siempre, el pecado fue quitado de la tierra y Jesucristo viene sin relación al pecado. Por eso la mente de Cristo aquí está diciendo, no hay pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería errar el blanco? Decir que hay pecado. Si la sabiduría oculta que nos permite creer lo que escribe el perito arquitecto de la iglesia, le escribe en misterio diciendo, y él, como los hijos participaron de carne y sangre, o sea, tú eres hijo de Dios antes de participar de un cuerpo de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, ¿quién? Jesucristo participó de carne y sangre, para que por medio de la muerte, o sea, la muerte en la crucifixión, destruyera al que tenía el imperio de la muerte. Destruir, aniquilar para siempre y sin memoria. ¿Sí? Que otros apóstoles no creyeron a la gloria de Cristo, porque dice en el libro de los Hechos, en el libro histórico de los Hechos, dice, vámonos de aquí, que aquí no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Yo te enviaré lejos a los gentiles, porque los gentiles sí lo iban a recibir. ¿Sí? Ahora, estaba diciendo vámonos de Jerusalén, o sea, vámonos de aquí donde hay mucho judaísmo, donde el judaísmo no cree esto. Entonces, decir que hay Satanás después de la cruz, ¿sí? Sería errar el blanco. ¿Sí? Decir que la cruz del Calvario no se llevó todas las enfermedades y que podemos a través de la fe en Jesús, la fe, pasar a tener esa fe, está bien, estábamos programados, antes de conocer estos misterios, estábamos programados a que nos enfermamos y nos morimos y esto y lo otro, ¿sí? Y a veces quiere manifestar un engaño, sí, que te quita la paz, que te quiera congojar, pero es un engaño de la carne. ¿Por qué? Porque estabas programado por un sistema que está encajado en error en la mente del hombre. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no hay más muerte. Ese es otro misterio. No hay más muerte. ¿Por qué? Porque tú eres eterno. ¿Por qué? Porque estás en un cuerpo temporal, pero es como cambiar de habitación. Dios no conoce muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Por su eternidad. Ahora, también decir que las maldiciones están vigentes. No, las maldiciones generacionales y esto pasa por esto, por esto, por esto. No, deja de creer eso porque eso es un engaño. La cruz destruyó el acta de los preceptos que era contraria, o sea, las maldiciones las quitó. Esa es la sabiduría predestinada para creer en este tiempo. O sea, Dios sí hizo la obra perfecta. No es como la religión dice. ¿Sí? Que te pasa al frente a ponerte las manos, a decir que te arrepientas. Por eso es que siempre te ponen esa condición. ¿Cuál es el error? Que cada 8 días practican lo mismo. Y si es en el sistema religioso tradicional, todos los días le hacen culto al pecado, todos los días le hacen al pecado, recuerdo al pecado, ¿sí? Rituales. Pero eso era la sombra en la cual Pedro enseñaba, porque su mente dice la sombra de Pedro alcanzaba para sanar. Sí, eso es una sombra que alcanza para sanar, pero no hay enfermedad en la revelación de la gloria. Sí, es tremendo. Entonces es una posesión que Dios ya te dio, porque tienes la vida de Dios y la vida de Dios no es escasa de nada. La vida de Dios no tiene escasez. Y dice que lo más débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. ¿Sí? Si en algo se ve débil Dios. ¿Sí? ¿Sabe Dios en qué es débil? En recibir un corazón sincero, contrito y humillado que se acerca verdaderamente al trono de la gracia. Y no estoy hablando de algo externo, estoy hablando de que el trono de la gracia te dice que ya estás reconciliado con Dios, que Romanos 6:6 te dice que ya estás muerto al pecado. ¿Sí? El trono de la gracia te dice que Satanás fue destruido a través de la cruz del Calvario por la muerte de Jesucristo y la resurrección. El trono de la gracia te dice que las maldiciones fueron destruidas. El trono de la gracia dice que las enfermedades fueron destruidas y llevadas por Él. El trono de la gracia te dice que estás reconciliado y que eres un solo espíritu con Dios.
El trono de la gracia te dice que tú eres una identidad eterna llamada Jesús, que está teniendo una experiencia en un cuerpo temporal y que Él necesita que tú recuerdes quién eres para que vivas la vida de Él en la tierra, porque ese es su propósito. ¿Y por qué se dicen estas cosas así? Porque este es el tiempo de la consumación del misterio que tuvo oculto por todos los tiempos y la edad, es que cada uno de nosotros es Jesús. Y formándolo a Él, formamos a Jesús, el resucitado. ¿Por qué yo insisto que es el resucitado? Porque Jesús de Nazaret, según la carne, es el velo que impide que vean a Jesús en toda su gloria en él mismo, de la consumación de todas las cosas. Entonces lo que va a suceder en el tiempo del hombre, que va a ser el hombre formando a Jesús y acabando la maldad primero en su vida y luego en su entorno, ¿sí? Eso ya sucedió en la eternidad, ¿sí? Y se firmó a través del pacto por la muerte de Jesucristo. Por eso todo está consumado. Ese fue el grito de victoria, ¿sí? Satanás no sabía que haciendo morir a Jesús iba a ser destruido de él. Por eso se ocultó estos misterios para poderlos entender en este tiempo. Entonces, acercaos sinceramente, con verdadera fe, al trono de la gracia y al apostolado, que es esas 14 cartas de Romanos a Hebreos. Tú eres feliz ahí. Ahí está la sabiduría de la mente de Cristo que ya tienes aquí. Pero al mirarla ahí la recuerdas. Bendecidos con toda bendición, hasta una nueva oportunidad que el Espíritu nos convoque.